Hay un momento en la vida de toda Omega en el que el silencio se convierte en tu única arma. Para mí, llegó cuando el hielo atravesó mi piel y comprendí que morir callada era mi último acto de rebeldía. Me hundí en ese río con las manos atadas y el peso de una traición que ni siquiera podía gritar. El agua helada me abrazó como nunca lo hizo mi manada, y cuando creí que la oscuridad sería mi único destino, unas manos me arrancaron del fondo. Manos que olían a bosque ancestral, a poder y a algo que mi alma reconoció antes que mi mente. No sabía entonces que el lobo que me salvó era el mismo hombre que el rey no temía, el rey Alfa del Norte, el asesino de su propia luna, el monstruo de las leyendas. Y yo era la Omega sin voz que se convertiría en su perdición. Dicen que el vínculo de la luna es un regalo de los ancestros, que cuando dos almas están destinadas, el universo las une sin importar las cicatrices. Pero nadie te dice qué hacer cuando ese vínculo te ata a un hombre que lleva una máscara, cuando sus ojos grises te miran como si pudieras destruirlo, pero sus manos te sostienen como si fueras lo único que lo mantiene humano. Cuando descubrí la verdad sobre quién era realmente, ya era demasiado tarde, porque el secreto que él guardaba no era nada comparado con el que yo llevaba grabado en mi garganta. Pero volvamos al principio, al día en que mi propia sangre me vendió como ofrenda, al momento en que el alfa que debió protegerme decidió que mi silencio era más peligroso que mi vida. Volvamos a esa noche de invierno, cuando el hielo se rompió bajo mis pies y el río me tragó entera, porque todo lo que vino después, el palacio, la conspiración, la guerra que casi destruye el reino, comenzó con un simple acto, un lobo solitario que decidió que una Omega muda merecía vivir. Esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en mi poder, de cómo un rey aprendió que la lealtad no se reclama con fuerza, sino con verdad, de cómo dos almas rotas encontraron en el hielo lo que el fuego nunca pudo darles. Te advierto, aquí no hay finales fáciles. Hay sangre, traición y decisiones que pesan como cadenas. Hay un amor que nació del odio y una redención que costó más de lo que cualquiera debería pagar. Pero si buscas una historia real, una donde la Omega no necesita gritar para ser escuchada y el Alfa debe aprender a escuchar el lenguaje del alma, entonces quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el destino. Go, ¿cuánto pesa una vida que nadie quiere? Me hice esa pregunta mientras las cuerdas cortaban mis muñecas y los rostros de mi manada se difuminaban en la oscuridad. No hubo ceremonia. No hubo palabras de despedida. Solo el sonido sordo de mis rodillas golpeando la madera del puente y el viento aullando entre los árboles desnudos. Mi hermano Darion sostenía la antorcha, su mandíbula tensa, sus ojos evitando los míos, cobarde hasta el final. A su lado, el Alfa Gregor, el hombre que debió protegerme, el líder de la manada del Valle Rojo, observaba con esa expresión que había perfeccionado durante años, indiferencia calculada, como si yo fuera ganado, como si mi silencio me hubiera convertido en algo menos que Omega, menos que humana. Es por el bien de la manada, dijo Gregor, aunque nadie le había preguntado. Su voz resonaba hueca, ensayada. Los dioses del río exigen un sacrificio. La sequía ha durado demasiado. Mentira. Lo supe por la forma en que sus dedos se crisparon alrededor del bastón ceremonial, por el olor a miedo que emanaba de su piel, ácido y denso. Gregor no temía a los dioses. Temía a algo mucho más tangible. Intenté buscar compasión en los rostros que me rodeaban. Encontré solo alivio. La Omega defectuosa finalmente desaparecería, la que no podía cantar en los rituales, la que no podía gritar durante su primer celo, la que llevaba cicatrices en la garganta que nadie se atrevía a mencionar. Había dejado de intentar explicar mi historia hacía años. Mis manos hablaban un lenguaje que nadie quería aprender. El río rugía abajo, oscuro y furioso. Trozos de hielo flotaban en la superficie como dientes afilados. Era el peor invierno en décadas, decían. Las aguas habían congelado las orillas, pero el centro seguía moviéndose, hambriento. Gregor se acercó. Su aroma me golpeó.
sudor rancio mezclado con alcohol barato. Se inclinó hasta que su aliento rozó mi oído. «Deberías agradecerme», susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. «Esto es más misericordioso que lo que te espera si hablas». Mi cuerpo se tensó. Hablar. Como si pudiera. Como si las cicatrices en mi laringe no fueran testimonio de lo que sucede cuando una omega ve demasiado, escucha demasiado, sabe demasiado. Las manos de Gregor me empujaron. No hubo tiempo para prepararme. El mundo se inclinó. El puente desapareció bajo mis pies. Y luego solo existió la caída. El impacto fue como 1000 cuchillos atravesando mi piel. El agua helada me tragó entera, expulsando el aire de mis pulmones en un grito silencioso que nadie escucharía jamás. Las cuerdas en mis muñecas se volvieron plomo, arrastrándome hacia abajo mientras mis piernas pateaban inútilmente. La oscuridad del río era absoluta. No había arriba ni abajo, solo frío penetrante y la presión del agua aplastando mi pecho. Mis pulmones ardían. Mi visión se llenó de puntos blancos. Así es como termina, pensé con una claridad extraña, ahogada y olvidada. Pero entonces algo cambió. Una presencia. Poderosa. Antigua. El agua se movió de forma diferente, como si una corriente invisible me empujara hacia arriba. Sentí más que vi la sombra masiva que cortaba la oscuridad. Una fuerza me agarró. No manos humanas, sino algo más grande, más salvaje. El aire estalló en mis pulmones cuando rompí la superficie. Tosí agua helada, mis dedos aferrándose a algo sólido y cálido. Pelaje. Pelaje espeso bajo mis manos temblorosas. Un lobo. No un lobo común. Un alfa en forma bestial, enorme, con un pelaje negro como la noche y ojos que brillaban plateados bajo la luna. Su mandíbula sostenía la tela de mi vestido empapado, arrastrándome hacia la orilla con una fuerza que desafiaba la corriente. Mi mente luchaba por procesar. Los lobos no pescaban omegas del río. Los alfas no salvaban a desconocidas. Esto era imposible. Mis pies tocaron tierra fangosa. El lobo me soltó con cuidado, y yo colapsé sobre las piedras, vomitando agua negra mientras mi cuerpo convulsionaba del shock térmico. Cada músculo temblaba violentamente. Mis labios estaban azules. No sentía mis dedos. El lobo se transformó. La piel reemplazó al pelaje en una fluidez que hablaba de siglos de dominio. En segundos, donde había estado la bestia, ahora se erguía un hombre. Alto, de hombros anchos, completamente desnudo y sin avergonzarse. Su cabello negro caía húmedo sobre su rostro angular, enmarcando unos ojos grises que me estudiaban con una intensidad que hizo que mi corazón, ya caótico, se acelerara aún más. Su aroma me golpeó entonces. Pino oscuro, escarcha de montaña y algo más profundo, más embriagador. Poder puro. El tipo de esencia que solo los alfas dominantes llevaban. Se arrodilló frente a mí, inspeccionando las cuerdas en mis muñecas con expresión impasible. Sus manos, grandes, callosas, trabajaron los nudos con eficiencia brutal. Cuando la cuerda cayó, reveló la carne en carne viva debajo. No dije nada. No podía. Sus ojos se alzaron hacia los míos. Por un momento, el mundo se detuvo. Algo pasó entre nosotros, eléctrico y aterrador. Mi lobo interior, esa parte de mí que había permanecido dormida durante años. Se desperezó, reconociendo algo en él que mi mente consciente rechazaba. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. Su voz era grave, controlada, pero había un filo peligroso debajo. Abrí la boca por instinto. Ningún sonido salió. Nunca salía. Sus ojos se entrecerraron, captando el detalle. Me vio tragar. Vio la forma en que mi mano se movió instintivamente hacia mi garganta. Entendimiento oscureció su expresión. «No puedes hablar». No fue una pregunta. Negué con la cabeza, odiando la vulnerabilidad que eso revelaba. Él se quitó su abrigo. Apareció de la nada, como si la magia lo hubiera convocado, y lo envolvió alrededor de mis hombros temblorosos. El calor residual de su cuerpo me envolvió, junto con su aroma, demasiado intenso. Demasiado correcto. «¿Puedes quedarte callada entonces?», dijo, levantándome en sus brazos como si no pesara nada. Por ahora. No pregunté quién era. No pregunté por qué me salvó.
Mi cuerpo entero temblaba tanto que apenas podía mantener los ojos abiertos. Mientras me llevaba hacia la oscuridad del bosque, alejándome del río que debió ser mi tumba, una certeza se instaló en mi pecho. Este hombre, este lobo, era más peligroso que ahogarse, porque algo en su esencia llamaba a la mía de una forma que las leyendas de mi abuela solían describir: el vínculo de la luna. Y si eso era verdad, acababa de cambiar un tipo de muerte por otro completamente diferente. Mañana desperté con el olor a madera quemada y hierbas medicinales. Mi cuerpo estaba envuelto en pieles gruesas, tan suaves que por un momento creí estar soñando. Calor. Hacía tanto tiempo que no sentía verdadero calor que mi primer instinto fue acurrucarme más profundo en esa sensación, dejar que me tragara entera. Pero entonces la memoria regresó como un golpe. El río, el hielo, las manos de Gregor empujándome, el lobo, el hombre. Mis ojos se abrieron de golpe. La habitación era pequeña, rústica. Vigas de madera oscura cruzaban el techo bajo. Una chimenea crepitaba en la pared opuesta, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Había una mesa tosca, 2 sillas, estantes con frascos de vidrio llenos de líquidos que no reconocí. Ningún lujo, ninguna decoración. Todo funcional, espartano. Como si quien viviera aquí no planeara quedarse mucho tiempo. Me incorporé lentamente, cada músculo protestando. Alguien me había cambiado la ropa. Ya no llevaba el vestido empapado, sino una túnica de lana áspera, demasiado grande, que olía a él, a pino y escarcha. Mi pulso se aceleró ante esa intimidad no pedida, aunque la parte racional de mi mente reconocía que probablemente me había salvado de morir congelada. La puerta se abrió sin aviso. Él entró cargando leña, ahora completamente vestido con ropas de viajero oscuras, pantalones de cuero, botas altas, una camisa de lino bajo un chaleco de piel. Se movía con la gracia silenciosa de un depredador acostumbrado a no ser detectado. Cuando me vio despierta, se detuvo. «¿Sobreviviste?», dijo, como si hubiera estado en duda. «Bien». Su tono era neutro, casi frío. Dejó la leña junto al fuego y se volvió hacia mí, cruzando los brazos sobre su pecho amplio. Bajo la luz del día que se filtraba por la única ventana, pude verlo mejor. Rasgos marcados, casi severos. Una cicatriz delgada atravesaba su ceja izquierda. Mandíbula fuerte cubierta por barba de días. Pero eran sus ojos los que más me inquietaban. Grises como tormenta de invierno, inteligentes y calculadores. Ojos que veían demasiado. «¿Tienes nombre?», preguntó. Asentí. Mis manos se movieron, trazando las letras en el aire. S-E-L-E-N-E. Él observó mis dedos con atención clínica, memorizando el patrón. No mostró frustración ni impaciencia. Simplemente observó. «Selene», repitió, probando el nombre en su lengua. «¿Y la manada que decidió sacrificarte?». Mis manos temblaron. «Valle Rojo», deletreé. Algo oscuro cruzó su expresión, tan rápido que casi lo pierdo. «Valle Rojo», murmuró, como si el nombre significara algo. «Gregor es el alfa, ¿verdad?». Asentí, sorprendida de que supiera. ¿Quién era este hombre que conocía las manadas de la región? «Te quitaré las vendas», dijo, cambiando de tema abruptamente. «Necesito ver si hay infección». No me dio opción. Se acercó y se arrodilló frente a mí, con la misma eficiencia impersonal de la noche anterior. Sus manos trabajaron las vendas en mis muñecas, desenvolviéndolas con cuidado. La piel debajo estaba en carne viva, morada y roja donde las cuerdas habían cortado más profundo. Sus dedos se detuvieron. «¿Quién te ató así?». Su voz había bajado una octava, adquiriendo un filo peligroso. «Gregor», signé. Mi hermano sostenía la antorcha. «Tu hermano», repitió, incrédulo. «Tu propia sangre». Bajé la mirada. La vergüenza era un peso familiar. Darion siempre había sido débil. Siempre había seguido a Gregor como un cachorro asustado. Pero era la única familia que me quedaba después de que mamá muriera. Eso no lo hacía menos cobarde. El hombre frente a mí soltó un sonido bajo, casi un gruñido. Su aroma cambió sutilmente, todavía controlado, pero con un matiz de furia apenas contenida. Olía a tormenta aproximándose, a violencia latente. «Los hombres que lastiman a su propia manada merecen algo peor que la muerte», dijo,
más para sí mismo que para mí. Aplicó un ungüento en mis heridas con movimientos precisos, profesionales. Ardió, pero no me quejé. El dolor era un lenguaje que entendía bien. Esto sanará en una semana, informó, vendando nuevamente mis muñecas. Pero las cicatrices quedarán, como si necesitara más cicatrices. Mi risa fue silenciosa, amarga. Él me miró entonces. Realmente me miró, y por un instante el muro de indiferencia se resquebrajó. Vi algo en sus ojos, reconocimiento quizás, o peor, compasión. ¿Cómo perdiste la voz?, preguntó con una suavidad que no esperaba. Mi mano voló a mi garganta instintivamente. Las cicatrices allí eran más viejas, más profundas, invisible bajo la piel pero grabadas en mi laringe. Tragué con dificultad, sintiendo el tejido dañado moverse. Gregor. Deletreé lentamente, cuando tenía 14. Vi algo que no debía. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en plata líquida. El aire en la cabaña se espesó con algo primitivo, peligroso. Su lobo estaba cerca de la superficie. Podía sentirlo en la forma en que su aroma se intensificaba, en cómo sus músculos se tensaban bajo la ropa. ¿Y tu manada no hizo nada? Su voz era puro hielo. Nadie habla contra el alfa, signé. Las reglas son claras. Las reglas. Escupió la palabra como veneno. Las reglas que permiten que los alfas destruyan lo que deberían proteger. Se puso de pie abruptamente, alejándose hacia la ventana. Su espalda era una línea rígida de tensión. Me pregunté qué había tocado, qué herida había abierto sin querer. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y extraño. Finalmente, sin volverse, habló. Puedes quedarte aquí hasta que sanes. Después, decides tu propio camino. ¿Por qué me salvaste? Deletré al aire, sabiendo que no me veía. Pero él se volvió, como si hubiera sentido la pregunta en su nuca. ¿Por qué?, dijo, su mirada clavándose en la mía con una intensidad que hizo que mi respiración se atascara. Nadie merece morir así, sin importar lo que otros crean. Mentira. Había algo más en su tono, algo no dicho, pero antes de que pudiera presionar, él abrió la puerta. Hay comida en la mesa. Come. Recupera fuerzas. Y se fue, dejándome sola con el fuego y el eco de su aroma impregnando cada rincón de la cabaña. Me llevé las manos a mi pecho, sintiendo cómo mi corazón latía errático. Mi lobo interior, esa parte de mí que había permanecido dormida, marchita, se agitaba inquieta. Reconocía algo en este hombre, algo que iba más allá de gratitud o curiosidad. El vínculo de la luna no se trataba de elección. Era destino, inevitabilidad. Y mientras miraba la puerta por donde había desaparecido, una certeza aterradora se instaló en mis huesos. Este extraño sin nombre que me había salvado del río helado no era un simple guerrero errante, era mucho más peligroso que eso. Y yo, la omega muda que no podía gritar, estaba atrapada en su órbita. Los días en la cabaña transcurrían con un ritmo extraño, casi hipnótico. Él desaparecía al amanecer, siempre sin explicaciones. Volvía al anochecer con caza fresca o hierbas del bosque, a veces con nieve todavía adherida a su cabello. No hablaba mucho. Yo tampoco podía, pero entre el silencio compartido, algo comenzaba a tejerse, frágil, confuso, peligroso. Aprendí a leer sus silencios como él aprendió a leer mis manos. En el cuarto día, mientras él limpiaba su cuchillo de caza junto al fuego, me atreví a acercarme. Llevaba uno de los frascos de la estantería, té de valeriana mezclado con raíz de sauce. Reconocí por el olor. Mi abuela me había enseñado sobre hierbas antes de morir, cuando todavía creía que una omega sin voz podría ser útil de otras formas. Coloqué el frasco frente a él con un pequeño golpe en la mesa. Sus ojos grises se alzaron, interrogantes. Señalé la cicatriz en su hombro. La había visto cuando cambiaba las vendas de mis muñecas. Fresca, apenas cerrada. Luego señalé el frasco. ¿Crees que necesito tus remedios? Había un matiz de diversión en su voz, casi imperceptible. Asentí firmemente. Luego hice el gesto de alguien cosiendo, seguido de un movimiento de rechazo. Mal cosido, quise decir. Se infectará. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, como si no esperara que me importara. Está bien,
dijo finalmente, aunque su tono sugería que mentía. He sobrevivido cosas peores. Le lancé una mirada que claramente decía, eso no es excusa. Por primera vez desde que me rescató, lo vi sonreír. Apenas un tirón en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para transformar completamente su rostro. Las líneas duras se suavizaron. Los ojos de tormenta se volvieron casi cálidos. «Eres terca», observó. «Debí imaginarlo. Sobreviviste a un río helado con las manos atadas». Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente, aunque mi corazón latía más rápido de lo que debería. Él suspiró, resignado, y se quitó la camisa con un movimiento fluido. El aire abandonó mis pulmones. Su torso era un mapa de violencia sobrevivida. Cicatrices, algunas viejas y plateadas, otras más recientes, cruzaban su piel como relatos de batallas que prefería olvidar. Pero no era solo eso. Era la forma en que sus músculos se movían bajo la piel, la amplitud de sus hombros, la línea de vello oscuro que descendía por su abdomen y desaparecía bajo la cintura de sus pantalones. Era devastadoramente hermoso de una forma brutal, honesta. Tragué saliva, obligándome a concentrarme en la herida del hombro, sutura deficiente, como había pensado. Los bordes estaban inflamados. Mis manos temblaron ligeramente cuando alcancé el frasco, vertiendo un poco del líquido en un paño limpio. Él observaba cada uno de mis movimientos con esa intensidad característica, como si estuviera memorizando el patrón de mis gestos. Cuando presioné el paño contra su hombro, sus músculos se tensaron. «Arde», murmuró. «Bien». Deletreé con una mano libre. «Significa que funciona». Casi podría jurar que lo escuché reír por lo bajo. Trabajé en silencio, limpiando la herida con cuidado. Su piel estaba caliente bajo mis dedos, casi febril. Su aroma, siempre presente pero ahora tan cercano que me mareaba, se intensificó. Pino oscuro, escarcha, y algo más profundo que hacía que mi lobo interior se desperezara, anhelante. Peligroso. Esto era peligroso. ¿Tu abuela te enseñó?, preguntó de repente, su voz más suave que nunca. Asentí. Ella era sanadora. Deletreé lentamente para que pudiera seguir. La última antes de que las leyes cambiaran. ¿Qué leyes? Las que prohibieron a las omegas aprender oficios, expliqué. El Consejo de Alfas decidió que solo debíamos servir para... No terminé la frase. No necesitaba. Él entendió. Idiotas, dijo con un desprecio tan puro que me sorprendió. Desperdiciar conocimiento por orgullo. Sus palabras me detuvieron. La mayoría de los alfas defendían esas leyes. Las consideraban naturales, necesarias para mantener el orden. Pero este hombre hablaba como si... ¿Tú no estás de acuerdo?, pregunté, atreviéndome. Me miró entonces, directo a los ojos, y algo en su expresión se oscureció con memoria. He visto lo que sucede cuando el poder se concentra en manos equivocadas, dijo, cuando las leyes sirven solo a quienes las escriben. No estoy de acuerdo con muchas cosas. Había peso en esas palabras. Historia. Heridas que ninguna hierba podía sanar. Terminé de limpiar su hombro y retrocedí, buscando distancia segura. Pero él atrapó mi muñeca. Suavemente, sin fuerza, solo contacto. Y me detuvo. Selene. La forma en que dijo mi nombre hizo que algo dentro de mí se estremeciera. ¿Por qué Gregor te hizo esto? Sus ojos buscaron mi garganta, donde las cicatrices invisibles vivían. ¿Qué viste? Mi respiración se aceleró. Nadie me había preguntado eso. Nadie había querido saber. Durante años, había sido más fácil pretender que yo era el problema, no lo que había presenciado. Mis manos temblaron cuando empecé a deletrear. Lento, doloroso. Vi a Gregor matar a su hermano, el anterior alfa. Lo envenenó durante el ritual de sucesión. Nadie lo sospechó porque Gregor era el sanador de la manada. El silencio que siguió fue absoluto. La mano de Kael apretó mi muñeca, todavía suave, pero con una tensión nueva. Su mandíbula se endureció. Los ojos se volvieron de plata líquida, el lobo rozando la superficie. ¿Cuántos años tenías? 14, respondí. Y él... Me cortó la garganta para asegurarse de que nunca pudiera hablar, completé. Mi madre intentó detenerlo.
Terminó muerta 3 meses después. Accidente, dijeron. Pero yo sé la verdad. Algo rompió en su expresión. Furia, sí. Pero también algo más hondo. Dolor reconocido. Empatía nacida de experiencia propia. No fue un accidente. No fue pregunta. Gregor la mató también. Asentí, sintiendo las lágrimas que ya no derramaba desde hace años acumularse en mis ojos. Las parpadeé furiosamente. No lloraría. No le daría a la memoria de Gregor ese poder sobre mí. Pero entonces Kael hizo algo completamente inesperado. Me atrajo hacia él con cuidado, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuerpo tembloroso. No fue posesivo. No fue sexual. Fue refugio, puro y simple. Escucha, murmuró contra mi cabello. Los alfas como Gregor no merecen manadas. Merecen juicio. Y te juro por los ancestros que lo tendrá. Me aferré a él, inhalando su aroma como si fuera ancla. Mi lobo interior cantaba, reconociendo algo fundamental que mi mente todavía rechazaba. Permanecimos así mientras el fuego crepitaba y el mundo exterior desaparecía. Cuando finalmente me soltó, algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos rescatador y rescatada. Éramos 2 personas marcadas por violencia, encontrando algo parecido a comprensión en el silencio compartido. Deberías descansar, dijo, su voz ronca. Mañana tengo que partir por unos días. Hay asuntos que debo atender. ¿Volverás? Deletreé antes de poder detenerme. Me miró con una intensidad que hizo que el aire se volviera espeso. Siempre, prometió. Y por primera vez desde el río, creí en algo más allá de sobrevivir. Creí que tal vez, solo tal vez, merecía ser salvada. Kael partió antes del amanecer. Lo escuché moverse por la cabaña en la oscuridad previa al alba, preparando provisiones, revisando armas que no sabía que tenía escondidas. Fingí dormir, observando entre las rendijas de mis párpados entrecerrados cómo se transformaba de hombre solitario a algo más. Un guerrero con propósito, alguien acostumbrado a dar órdenes que serían obedecidas sin cuestionamientos. Antes de irse, se detuvo junto a mi cama. Su mano rozó mi cabello con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus rasgos. No dijo nada, no necesitaba. La promesa de su regreso flotaba en el aire entre nosotros. Cuando la puerta se cerró, la soledad regresó como un peso familiar. Los primeros 2 días fueron extrañamente tranquilos. Aproveché para explorar la cabaña más a fondo, descubriendo pequeños detalles que revelaban más sobre el hombre misterioso que me había salvado. Mapas enrollados con marcas en lugares específicos. Un cuchillo ceremonial con inscripciones en el idioma antiguo de las manadas del norte. Ropa de viaje de calidad excepcional, mucho mejor que la que usaría un simple guerrero errante. Cada descubrimiento añadía piezas a un rompecabezas que no terminaba de formar imagen clara. ¿Quién era realmente? El tercer día, mientras recogía nieve limpia para derretir, sentí el cambio en el aire, un aroma extraño, masculino, amenazante. Mi cuerpo se tensó instintivamente, cada instinto de Omega gritándome que huyera. Pero no había dónde correr. El bosque era territorio desconocido, y mi cuerpo todavía no había recuperado completamente las fuerzas. La figura emergió entre los árboles como sombra materializada. Gregor. Mi corazón se detuvo. Luego estalló en un galope frenético que hizo que la sangre rugiera en mis oídos. Él se veía diferente al recuerdo que guardaba. Más delgado, con ojeras profundas y una mirada febril que no recordaba. Pero su aroma seguía siendo el mismo. Amargo, corrupto, con el matiz inconfundible de culpa y paranoia que solo los alfas asesinos llevaban. Selene, dijo mi nombre como veneno. Creí que el río te había tragado. Qué decepcionante descubrir lo contrario. Me quedé congelada, el cubo de nieve cayendo de mis manos entumecidas. Él avanzó con pasos medidos, calculados, un depredador acechando presa herida. ¿Sabías que he dormido muy mal estos últimos días? Continuó, su voz engañosamente casual. Sigo viendo tu rostro, esa mirada que me lanzaste antes de caer. Como si supieras algo, como si todavía pudieras hablar. Retrocedí hacia la cabaña. Si pudiera llegar adentro, cerrar la puerta. Pero no puedes, ¿verdad? Sonrió, y fue la cosa más horrible que había visto.
Le corté bien profundo. Me aseguré de que nunca pudieras contarle a nadie lo que viste aquella noche. Mi espalda golpeó la pared de la cabaña. Atrapada. Gregor acortó la distancia, su mano disparándose hacia mi garganta con velocidad de serpiente. Sus dedos se cerraron alrededor de mi cuello, no apretando todavía, solo sosteniendo, recordándome lo fácil que sería terminar lo que empezó años atrás. El problema con los secretos, susurró, su aliento fétido golpeando mi rostro, es que siempre encuentran la forma de salir. Y no puedo permitir eso, no cuando estoy tan cerca. ¿Cerca de qué? Quise gritar, pero solo pude mirarlo con odio puro, mientras sus dedos comenzaban a apretar. El norte está débil, continuó, hablando más para sí mismo que para mí. El rey Alpha Kael perdió a su luna hace 2 años. Dicen que se volvió loco de dolor, que ya no confía en nadie. Víctor me prometió que cuando llegue el momento, cuando el rey caiga, las manadas del sur tomaremos lo que nos corresponde. Y yo seré recompensado por mi lealtad. Los puntos negros comenzaron a aparecer en mi visión. Mi lobo interior aullaba, desesperada. Pero primero, sus dedos apretaron más. Debo asegurarme de que no queden cabos sueltos. No puedo tener a una omega muda corriendo por ahí, sabiendo que maté a mi propio hermano para... Un gruñido desgarró el aire. No humano, puro lobo. Gregor se congeló. Sus dedos aflojaron apenas, lo suficiente para que el aire regresara dolorosamente a mis pulmones. Desde el borde del claro, emergió la figura masiva del lobo negro que conocía, pero había algo diferente esta vez, más grande, más imponente. Su pelaje brillaba como medianoche líquida bajo la luz filtrada del bosque. Los ojos plateados ardían con furia primordial que hizo que hasta Gregor, un alfa experimentado, retrocediera instintivamente. Este no era el lobo de un guerrero cualquiera. Era el lobo de un rey. Imposible, susurró Gregor, el color abandonando su rostro. Tú eres... El lobo atacó. Fue rápido, brutal, eficiente. Gregor ni siquiera tuvo tiempo de transformarse antes de que las mandíbulas se cerraran alrededor de su brazo, arrastrándolo lejos de mí con fuerza devastadora. El grito de Gregor resonó entre los árboles, aterrador y satisfactorio a la vez. Colapsé contra la pared, tosiendo violentamente, mi garganta ardiendo donde sus dedos habían presionado. Lágrimas de dolor y alivio corrían por mis mejillas. El combate fue corto. Gregor intentó luchar, intentó transformarse, pero estaba completamente superado. Cuando finalmente logró cambiar a su forma de lobo, un animal rojizo, escuálido, ya era demasiado tarde. El lobo negro lo tenía inmovilizado, mandíbulas alrededor de su cuello en un agarre que comunicaba un mensaje claro. Un movimiento y mueres. La transformación de Kael fue instantánea. Un momento era bestia, al siguiente era hombre, de pie sobre Gregor con una rodilla presionando su pecho, una daga que apareció de la nada presionada contra su garganta vulnerable. Dame una razón. La voz de Kael era pura oscuridad, autoridad absoluta que hacía que el aire mismo vibrara. Para no acabar con tu vida miserable ahora mismo. Gregor temblaba, sus ojos saltando entre Kael y yo con comprensión aterrorizada. Lord Kael. Jadeó. No sabía. Ella no dijo que estaba bajo su protección. Yo solo. ¿Intentabas asesinar a una omega desprotegida? La daga presionó más fuerte, dibujando una línea delgada de sangre. ¿La misma omega que arrojaste al río como sacrificio? ¿La misma a quien mutilaste cuando era apenas una niña? Los ojos de Gregor se ensancharon. Comprendió entonces que yo había hablado, que había contado todo. También mencionaste algo interesante. Continuó Kael, su tono adquiriendo un filo letal. Algo sobre Víctor. Sobre planes para cuando yo caiga. ¿Quieres elaborar sobre eso? Fue solo palabras. Gregor farfullaba ahora desesperado. Víctor se acercó a las manadas del sur. Sí, pero yo nunca acordé nada concreto. Lo juro por los ancestros. Tus juramentos no valen nada, escupió Kael. Los alfas que asesinan a su propia sangre, que torturan niñas, que conspiran con traidores, no tienen honor que defender. Me puse de pie con piernas temblorosas, acercándome. Kael me miró de reojo, evaluando mi estado.
Sus ojos se suavizaron apenas al ver las marcas rojas en mi cuello, pero la furia seguía ardiendo debajo. «¿Qué quieres que haga con él?», preguntó, y me sorprendió que me diera esa elección. Miré a Gregor, el hombre que había destruido mi vida, matado a mi madre, robado mi voz. Parte de mí quería verlo morir, sangrar como él había hecho sangrar a otros. Pero otra parte, la parte que mi abuela había cultivado, sabía que había algo más valioso que venganza personal. «Información», deletreé con manos todavía temblorosas. «Víctor, la conspiración. Necesitamos saber todo». Kyle sostuvo mi mirada durante un largo momento. Luego asintió, comprensión y algo parecido a orgullo brillando en sus ojos. «Escuchaste a la dama», le dijo a Gregor, la daga todavía en su garganta. «Hablarás. Y si mientes una sola vez, si omites un solo detalle». No terminó la amenaza. No necesitaba. Porque en ese momento, mirando al hombre que me había salvado 2 veces, comprendí la verdad que había estado evitando. No era solo un guerrero. No era solo un alfa poderoso. Era el rey del norte. Y yo, una omega sin voz ni manada, acababa de convertirme en pieza clave de una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Gregor habló. No inmediatamente. Kyle tuvo que arrastrarlo dentro de la cabaña, atarlo a una silla con cuerdas que reconocí como las mismas que habían cortado mis muñecas. Había una justicia poética en eso que no pasó desapercibida. Durante horas, observé cómo el hombre que me rescató del río se transformaba en algo completamente diferente. No cruel, nunca cruel, pero implacable. Cada pregunta era precisa, calculada. Cada silencio de Gregor era respondido no con violencia, sino con una paciencia aterradora que dejaba claro. No había escapatoria. Víctor se acercó a mí hace 6 meses. Admitió finalmente Gregor, su voz quebrada. Dijo que el norte estaba vulnerable. Que tú, mi lord, habías perdido el control desde la muerte de la luna Arian. Que las manadas necesitaban un líder más estable. La mandíbula de Kyle se tensó al escuchar el nombre de su luna fallecida, pero su voz permaneció controlada. ¿Cuántas manadas del sur están involucradas? 4 que yo sepa. Gregor tragó con dificultad. Valle Rojo, Colina Gris, Bosque Sombrío y Río Creciente. Víctor prometió tierras, autonomía, libertad de las leyes del norte que considera anticuadas. ¿Y el plan? Durante la ceremonia del solsticio, los ojos de Gregor se desviaron nerviosamente. Cuando todas las manadas se reúnan en el palacio, Víctor tiene a alguien dentro, alguien cercano a ti que abrirá las puertas desde adentro. El silencio que siguió fue absoluto. Kyle se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Miedo, no por sí mismo, sino por lo que esa traición significaba. Alguien en su círculo íntimo, alguien en quien confiaba, estaba vendiendo su reino. ¿Quién? Su voz era hielo puro. No lo sé. Gregor se apresuró a decir. Víctor nunca dio nombres. Solo dijo que cuando llegara el momento, las puertas se abrirían y el norte caería sin que se derramara sangre real. Excepto la mía, completó Kyle con amargura. Gregor no respondió. No necesitaba. Kyle lo dejó atado y salió de la cabaña. Lo seguí después de un momento, encontrándolo de pie en el claro, mirando el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Su postura era rígida, los hombros tensos con el peso de revelaciones que cambiaban todo. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, hasta estar a su lado. Debí haberlo visto venir, dijo sin mirarme, su voz cargada de autorrecriminación. Víctor siempre culpó al vínculo por la muerte de su hermana. Decía que si Ariane no hubiera sido mi luna, si no hubiera vivido en el palacio, todavía estaría viva. ¿Cómo murió? Deletreé suavemente. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, llenos de un dolor tan profundo que me dolió el pecho. Fue asesinada. Las palabras salieron como cristales rotos, durante una cacería. Una flecha envenenada que iba dirigida a mí, pero ella se interpuso. Murió en mis brazos mientras yo no podía hacer nada excepto verla desvanecerse. Mi mano encontró la suya sin pensarlo, entrelazando nuestros dedos. Él miró nuestras manos unidas con expresión de alguien que ha olvidado cómo se siente el consuelo. El veneno era de manufactura sureña, continuó, su pulgar acariciando inconscientemente mis nudillos.
Siempre sospeché que había sido un complot, pero nunca tuve pruebas. Víctor exigió que ejecutara a todos los guardias presentes ese día. Yo me negué. Dije que sin evidencia no condenaría a hombres inocentes. Desde entonces él ha estado distante, frío. Ahora entendía. Víctor no solo buscaba poder, buscaba venganza contra el hombre que consideraba responsable de la muerte de su hermana. Lo siento, deletré, sabiendo que las palabras eran insuficientes. No tienes por qué disculparte. Su mano apretó la mía. Tú perdiste mucho más que yo. Tu voz, tu madre, tu manada. Y todavía encontraste fuerza para elegir información sobre venganza. Eso requiere un coraje que la mayoría de los alfas no poseen. Algo se rompió dentro de mí con esas palabras. Durante años, había creído que mi silencio era debilidad, que mi incapacidad para gritar, para pelear con palabras, me hacía menos. Pero él me veía diferente. Me veía completa. Las lágrimas vinieron sin permiso, silenciosas como todo lo mío. Kyle se volvió completamente hacia mí, sus manos enmarcando mi rostro con una ternura que contrastaba con la dureza de minutos atrás. No llores, susurró. Por favor. No por mí, pero lloro por ti, quise decir. Lloro porque entiendo lo que es perder a alguien que amabas. Lloro porque veo tu dolor y reconozco el mío reflejado en él. En lugar de palabras, me incliné hacia adelante, apoyando mi frente contra su pecho. Su corazón latía fuerte bajo mi oído, rápido y vivo. Sus brazos me rodearon, sosteniéndome como si fuera algo precioso, no roto. Selene, dijo mi nombre como plegaria. No puedo prometerte seguridad. Mi mundo está en llamas y llevar a una Omega sin protección de manada al palacio sería ponerla en peligro inimaginable. Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos. Luego, deliberadamente, coloqué mi mano sobre su corazón y la mía sobre el propio. No necesito promesas. Deletreé lentamente para que no hubiera malentendidos. Necesito verdad. ¿Me llevarás contigo? Eso sería egoísta de mi parte. ¿Y dejarme aquí sola, sabiendo que Gregor no era el único que me busca? ¿Eso no es egoísta también? Tocada, lo vi en la forma en que sus labios se curvaron apenas, en cómo el conflicto en sus ojos se transformó en resignación. Eres imposible, murmuró, pero había afecto en su tono. Aprendí del mejor. Respondí con una sonrisa pequeña pero genuina. Esa noche, después de asegurar que Gregor seguía firmemente atado, nos sentamos junto al fuego. Kyle me contó más sobre su reino. El norte helado con sus montañas eternas, el palacio tallado en piedra ancestral, las manadas que había unido bajo un solo estandarte después de décadas de guerra civil. Me habló de Ariane, no con el dolor paralizante de antes, sino con la calidez de los buenos recuerdos. Y yo, a través de mis manos, le conté sobre mi abuela sanadora, sobre las hierbas que crecían en el valle antes de que Gregor las prohibiera, temiendo conocimiento en manos Omega, sobre mi madre que había sido fuerte hasta el final, susurrándome en su lecho de muerte que el silencio podía ser su propia forma de poder. Tenía razón, dijo Kyle cuando terminé. Tu madre. El silencio te mantuvo viva donde las palabras te habrían condenado antes. Pero ahora necesito que el silencio termine. Deletreé. Necesito que la verdad sobre Gregor, sobre Víctor, sobre todo esto, necesito que sea escuchada. Y lo será, prometió, su mirada ardiendo con determinación. Cuando regresemos al palacio, ante el Consejo de Alfas, tu testimonio será escuchado. Encontraremos la forma. ¿Incluso sin mi voz? Especialmente sin tu voz, corrigió. Porque tu verdad no necesita palabras habladas para ser poderosa. Tu verdad está escrita en cicatrices, en supervivencia, en la forma en que sigues de pie cuando todo conspiró para derribarte. Me sostuve de esa promesa como ancla. Esa noche dormí más profundamente que en años. Y si soñé con ojos grises y promesas de justicia, si mi lobo interior cantaba con reconocimiento de algo más profundo que gratitud, bueno, algunos secretos podía guardar un poco más, incluso de mí misma, porque admitir que mi corazón ya no me pertenecía completamente, que había comenzado a entregarse a un rey disfrazado de salvador,
Eso era más aterrador que cualquier río helado. Eso era caer sin red de seguridad. Y aún no estaba lista para ese salto. La luna roja llegó sin avisar. Bueno, eso no era completamente cierto. Los signos habían estado ahí. El hormigueo en mi piel, la forma en que mi lobo interior se agitaba inquieta, el calor que comenzaba a acumularse en mi vientre. Pero había estado tan concentrada en los preparativos para el viaje al palacio, en la tensión de tener a Gregor atado en el cobertizo exterior, que ignoré las señales. Error fatal. Desperté en medio de la noche con mi cuerpo en llamas. No era fiebre. Era algo mucho más primitivo, más devastador. Mi primer celo en 3 años, golpeándome con la fuerza de una avalancha. Gemí silenciosamente, acurrucándome en las pieles mientras oleadas de calor me recorrían, haciendo que cada terminación nerviosa gritara por algo que no podía nombrar, por alguien. Su aroma llenaba la cabaña. Pino oscuro, escarcha, poder masculino. Y bajo la luna roja, ese aroma era como droga, llamando a mi omega de formas que mi mente consciente trataba desesperadamente de rechazar. Selene. Su voz atravesó la neblina de necesidad. Abrí los ojos para encontrarlo de pie junto a la puerta de mi habitación, rígido como estatua. Incluso en la oscuridad, podía ver cómo sus manos se cerraban en puños, cómo su mandíbula se apretaba con control férreo. «¿Tu celo?» No fue pregunta. La luna roja lo intensifica. Asentí miserablemente, odiando la vulnerabilidad, odiando cómo mi cuerpo lo traicionaba, arqueándose instintivamente hacia él. Necesito salir». Su voz sonaba estrangulada. «Mi lobo está demasiado cerca de la superficie. Si me quedo, si tu aroma sigue intensificándose». No terminó la frase. No necesitaba. Ambos sabíamos lo que sucedería. El vínculo que habíamos estado ignorando, esa conexión que pulsaba entre nosotros desde el río, se volvería imposible de resistir bajo la influencia combinada del celo y la luna roja. «Vete», deletreé débilmente, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Él se quedó paralizado un momento más, una guerra visible librándose en su expresión. Luego, con un sonido que era mitad gruñido, mitad gemido de frustración, salió, cerrando la puerta con fuerza controlada. Escuché sus pasos alejarse, la puerta principal de la cabaña abriéndose, cerrándose. Silencio. Y yo, sola con un fuego que no podía apagar, acurrucada en sábanas que olían a él, sufriendo de una forma completamente nueva. Las horas pasaron como tortura lenta. El celo venía en oleadas, momentos de claridad seguidos de períodos donde apenas podía pensar más allá de la necesidad que consumía todo. Mi piel ardía, mi cuerpo dolía, y mi lobo aullaba por el alfa que había rechazado su llamado por respeto, por honor. Debe haber sido cerca del amanecer cuando escuché el aullido, no humano, completamente lobo, y tan desgarrador que me incorporé a pesar del mareo, a pesar del calor que nublaba mi pensamiento. Kael. Me arrastré hacia la ventana con piernas temblorosas. La luna roja teñía todo de carmesí, convirtiendo el paisaje en algo de otro mundo, mítico. Y allí, en el borde del claro, vi su forma de lobo, magnificente, aterrador, completamente fuera de control. Su pelaje negro brillaba casi azul bajo la luz roja. Era más grande que cualquier lobo que hubiera visto, el doble del tamaño de un alfa normal. Y cuando alzó su cabeza hacia la luna y aulló nuevamente, el sonido atravesó mis defensas como cuchillo caliente, resonando en cada célula de mi cuerpo. Estaba sufriendo. Por mí, por mantenerse alejado cuando todo su instinto le gritaba que reclamara, que protegiera, que completara el vínculo. No pude soportarlo. Me envolví en una manta y salí de la cabaña. El aire frío de la noche un alivio momentáneo contra mi piel febril. Mis pies descalzos se hundieron en la nieve, pero apenas lo sentí. «¿Kael?» Intenté llamarlo, pero por supuesto ningún sonido salió, solo su nombre formándose en mis labios. Pero él me escuchó. Su cabeza se volvió hacia mí con velocidad sobrenatural. Esos ojos plateados, tan humanos a pesar de la forma bestial. Me atraparon, y en ellos vi todo. Deseo, miedo, necesidad, resistencia. Me acerqué lentamente.
cada paso deliberado. Él no se movió, cada músculo de su forma lupina tenso como alambre. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí mi mano. Temblaba, por el frío, por el celo, por la magnitud de lo que estaba haciendo. «Eres el rey Alfa del Norte», dije con mis manos, aunque él no podía leer el lenguaje de señas en forma de lobo. Pero continué de todos modos, necesitando que saliera. Cael, rey de las montañas heladas. El lobo que perdió a su luna y juró nunca volver a vincularse. Sus ojos se entrecerraron. Dolor y sorpresa mezclándose. Lo supe. Continué, mis manos moviéndose aunque las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Tal vez no al principio, pero cada pieza, los mapas, el cuchillo ceremonial, la forma en que Gregor reaccionó. Lo supe. Y me quedé de todos modos. La transformación fue gradual. Pelaje disolviéndose en piel, garras en dedos. Y entonces era hombre nuevamente, desnudo en la nieve, mirándome con expresión destrozada. Debí decírtelo. Su voz era ronca. Debí ser honesto desde el principio. Sacudí la cabeza. Señalé mi corazón, luego el suyo. Siempre lo supe aquí, quería decir. ¿Dónde importa? Selene dio un paso hacia mí. Luego se detuvo, como si una barrera invisible lo contuviera. Si hago esto, si acepto lo que ambos sabemos que es verdad, no habrá vuelta atrás. El vínculo de la luna no se rompe. Estarás atada a un rey con enemigos, a un hombre que ya ha perdido una luna y vive aterrado de perder otra. ¿Y si quiero estar atada?, pregunté con mis manos. Mi expresión. ¿Y si el río helado me enseñó que una vida sin riesgos no es vida en absoluto? Podrías morir, susurró. Víctor, los traidores, las conspiraciones. Podrías morir como harían. O podría vivir, respondí. Realmente vivir. Por primera vez desde que tenía 14 años. La distancia entre nosotros desapareció. No sé quién se movió primero, si él o yo. Pero de repente estábamos juntos, sus brazos rodeándome, mi rostro presionado contra su pecho desnudo. Su calor era diferente al mío, donde yo ardía con fiebre de celo. Él ardía con poder contenido, con años de soledad fracturándose bajo el peso de algo más fuerte que el deber. No puedo prometerte seguridad, dijo contra mi cabello. No te la pedí, respondí, mis dedos trazando las palabras en su espalda. No puedo prometerte una vida fácil. Nunca la quise. Pero puedo prometerte. Me apartó lo suficiente para mirarme a los ojos, sus manos enmarcando mi rostro con reverencia que robaba el aliento. Esto, verdad, lealtad, protección con cada fibra de mi ser. Y si aceptas el vínculo, si me aceptas como tu alfa, como tu compañero, entonces también te prometo que nunca, nunca tendrás que enfrentar el silencio sola otra vez. Las lágrimas corrieron libremente ahora. Asentí, incapaz de expresar con manos o gestos la enormidad de lo que sentía. Él inclinó su frente contra la mía. Su aroma me envolvió completamente. Pino, escarcha y algo nuevo. Algo como hogar. La luna roja intensifica el vínculo. Murmuró. Si hacemos esto ahora, será abrumador. Bien, deletreé contra su pecho. Estoy cansada de lo tibio. Su risa fue sorpresa pura. Luego, con una ternura que contrastaba con la urgencia que ambos sentíamos, inclinó mi cabeza hacia atrás y rozó sus labios contra los míos. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero bajo la luna roja, con mi celo ardiendo y su lobo exigiendo, la suavidad se transformó rápidamente en algo más profundo, más consumidor. Cuando finalmente nos separamos, ambos temblábamos. Dentro, ordenó suavemente, antes de que te congeles. Me tomó en brazos, llevándome de regreso a la cabaña, como había hecho aquella primera noche. Pero ahora todo era diferente. Ahora no era rescate, era elección. Y mientras la luna roja teñía el mundo de carmesí, mientras dos almas marcadas por pérdida encontraban algo parecido a redención en los brazos del otro, una verdad se cristalizó. El vínculo de la luna no era solo destino, era la promesa de que incluso los rotos podían encontrar la forma de estar completos. El viaje al norte duró 6 días que se sintieron como 6 vidas diferentes.
Kael no perdió tiempo. La mañana después de la luna roja, con el vínculo recién formado pulsando entre nosotros, como un cordón dorado invisible, organizó nuestra partida con eficiencia militar. Gregor fue enviado bajo custodia de 2 guardias que aparecieron del bosque como fantasmas. Hombres leales de Kael, que habían estado vigilando a distancia todo este tiempo, esperando la orden de su rey. Nunca estuve realmente sola, comprendí. Él siempre se había asegurado de que estuviera protegida, incluso cuando fingía ser un simple guerrero errante. Ahora cabalgábamos hacia el corazón de su reino, y con cada kilómetro que avanzábamos, sentía cómo la máscara del hombre solitario se desprendía, revelando al rey debajo. Su postura se volvía más erguida, sus órdenes más tajantes. Los guardias que se unieron a nuestra comitiva lo trataban con una reverencia que bordeaba el temor. Y yo, la Omega muda en ropas prestadas, cabalgaba a su lado como si perteneciera allí. La realidad de lo que había hecho, de lo que habíamos hecho, comenzó a asentarse realmente cuando las montañas heladas aparecieron en el horizonte, picos imposibles cubiertos de nieve eterna, tan altos que parecían rasgar el cielo, y tallado en la montaña más alta, visible incluso desde esta distancia, el palacio del norte se erguía como centinela ancestral. Mi respiración se atascó. «Impresionante, ¿verdad?», dijo Kael, notando mi reacción. «Fue construido hace 1000 años por el primer rey Alfa. Dicen que usó magia de la luna para tallar la piedra. ¿Es verdad?», deletreé. Una sonrisa tocó sus labios. Nadie lo sabe con certeza. Pero he vivido allí toda mi vida, y puedo jurar que a veces las paredes susurran, como si la montaña misma recordara. Mientras nos acercábamos, los signos de civilización se multiplicaban. Aldeas en las laderas, manadas pequeñas que salían a observar el paso de su rey, y cuando nos veían, cuando me veían a mí, los susurros comenzaban. Podía sentir sus miradas. Curiosidad, confusión, juicio. Una Omega desconocida cabalgando junto al rey Alfa, llevando su aroma como segunda piel. No hacía falta ser adivina para saber lo que pensaban, lo que especulaban. «Ignóralos», murmuró Kael, su mano encontrando la mía brevemente. «La corte será peor. Necesito que estés preparada». «No estoy preparada», quise decir. ¿Cómo podría estarlo? Pero asentí de todos modos, porque retroceder ya no era opción. Las puertas del palacio se alzaban como mandíbulas de gigante, hierro negro y acero reforzado, con el emblema del norte grabado profundo. Un lobo aullando a una luna llena. Cuando se abrieron con un gemido de metal ancestral, revelaron un patio interior tan vasto que podría contener mi aldea entera 3 veces. Y estaba lleno de gente. Alfas en armaduras ceremoniales. Betas con libreas del palacio. Omegas de alta cuna con vestidos que probablemente costaban más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Todos se detuvieron cuando entramos, todos los ojos convergiendo en nosotros como peso físico. El silencio fue absoluto. Kael desmontó con gracia fluida. Luego se volvió hacia mí, extendiendo su mano. Era un gesto simple, pero el simbolismo era claro. Yo estaba bajo su protección directa. Cualquiera que me desafiara, lo desafiaba a él. Tomé su mano, bajando del caballo con menos gracia pero determinación firme. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Su Majestad. Una voz cortó el silencio. Un hombre se adelantó. Mayor, con cabello plateado y porte de guerrero retirado. No esperábamos su regreso tan pronto. Y con compañía. La última palabra colgó en el aire, cargada de implicaciones. Lord Marcus. Kael saludó con un asentimiento. Presento a Selene del Valle Rojo. Está bajo mi protección, y será tratada con el respeto que se le debe a mí. Invitada personal. Invitada. No Luna. Todavía no. El vínculo era privado hasta que él lo anunciara formalmente. Pero el aroma que compartíamos, la forma en que mi Omega respondía instintivamente a su presencia, cualquier lobo con nariz funcional sabría la verdad. Lord Marcus me estudió con ojos que no revelaban nada. Por supuesto, Su Majestad. ¿Alguna instrucción especial? Preparen las habitaciones del ala este y convoquen al consejo. Tenemos asuntos urgentes que discutir.
Esta noche, milord, esta noche. La voz de Kael no admitía debate. También traemos a un prisionero, Gregor del Valle Rojo. Necesito que sea encerrado en las celdas de alta seguridad. Nadie lo ve sin mi autorización expresa. Los ojos de Marcus se entrecerraron apenas. ¿Puedo preguntar los cargos? Conspiración, traición, asesinato y tortura. Cada palabra cayó como piedra. Los detalles serán revelados ante el consejo. Un murmullo recorrió la multitud reunida. Conspiraciones eran comunes, pero que el rey las anunciara tan abiertamente, que trajera un prisionero importante sin aviso previo. Algo grande estaba sucediendo. Kael me guió a través de la multitud que se abría como mar ante nosotros. Sentía cada mirada, cada susurro apenas contenido, una omega en particular. Hermosa, con cabello rubio elaboradamente trenzado y vestido verde esmeralda, me observó con tal desprecio que casi pude saborear su odio. ¿Quién es?, le pregunté a Kael con los ojos. Lady Cassia, respondió en voz baja, hija de uno de los alfas del consejo. Ella esperaba un anuncio diferente. Comprendí inmediatamente. Esperaba ser elegida como la nueva luna. Y ahora yo, una omega sin nombre ni título, había aparecido de la nada, llevando el aroma del rey en mi piel. Había hecho una enemiga antes de pronunciar una sola palabra. Bueno, antes de intentar pronunciar una, al menos. Las habitaciones que me asignaron eran más lujosas que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pieles gruesas cubrían el suelo de piedra pulida. Un fuego ardía en una chimenea tallada con escenas de caza ancestral. La cama era tan grande que 5 personas podrían dormir cómodamente, con doseles de terciopelo oscuro y sábanas que olían a lavanda. ¿Es demasiado?, preguntó Kael, observando mi expresión de asombro. Negué con la cabeza, aunque demasiado no comenzaba a describirlo. 3 días atrás dormía en una cabaña rústica. 3 semanas atrás estaba siendo arrojada a un río helado. Y ahora estaba en un palacio, vinculada al rey más poderoso del norte, a punto de testificar contra un alfa corrupto ante un consejo que probablemente me vería como omega defectuosa sin derecho a voz. La ironía era casi cómica. Kael se acercó, sus manos encontrando mis hombros. Sé que es abrumador. Sé que probablemente quieres huir. Pero Selene, necesito que confíes en mí. Necesito que seas fuerte un poco más. Señalé mi garganta. Luego hice el gesto de hablar. ¿Cómo haré que me escuchen sin voz? Encontraremos la forma, prometió. He estado pensando... Hay un anciano en el palacio, maestro Corvus. Es erudito, especialista en lenguas antiguas y comunicación no verbal. Él puede ayudarte a desarrollar un sistema que el consejo entienda. Y yo traduciré cada palabra, cada gesto. Serás escuchada, te lo juro. Quería creerle, pero la duda era una sombra persistente. ¿Cuántas veces había intentado ser escuchada antes? ¿Cuántas veces mi silencio había sido interpretado como aceptación, como debilidad, como si leyera mis pensamientos? Kael inclinó mi barbilla hacia arriba, forzándome a mirarlo a los ojos. Tú no eres débil. El silencio que Gregor te impuso, que tu manada usó para oprimirte, lo convertiremos en tu poder. Porque cuando finalmente cuentes tu historia, cuando el consejo vea las cicatrices y entienda el precio que pagaste por la verdad, su voz se volvió feroz. Nadie se atreverá a cuestionarte. Esa noche, después de que Kael se fuera a atender asuntos urgentes del reino, me quedé junto a la ventana, mirando las montañas bañadas por luz de luna. En algún lugar de este vasto palacio, Víctor planeaba traición. En algún lugar, un espía esperaba el momento de abrir las puertas al enemigo. Y yo, una omega sin voz, me había convertido en pieza clave de un juego mortal que apenas comprendía. Pero mientras tocaba la marca del vínculo en mi cuello, invisible al ojo, pero ardiente bajo mis dedos, supe una verdad fundamental. No estaba sola en esto, y tal vez, solo tal vez, el silencio había terminado de ser mi prisión. Ahora sería mi arma. El Consejo de Alfas se reunía en la sala del trono ancestral, una cámara circular tallada directamente en el corazón de la montaña, donde las paredes de piedra negra brillaban con vetas de plata que parecían pulsar con luz propia.
12 alfas ocupaban asientos elevados dispuestos en semicírculo, sus rostros duros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes. Y al frente, en el trono de obsidiana que había pertenecido a generaciones de reyes alfas, se sentaba Kael con una autoridad que hacía que el aire mismo vibrara. Yo estaba de pie a su derecha, en una posición que tradicionalmente pertenecía a la luna del rey. Las miradas de desaprobación eran palpables. Una omega sin título, sin voz, sin linaje distinguido, ocupando un lugar de honor. Era un insulto deliberado para algunos, una declaración audaz para otros. Junto a mí, el maestro Corvus, un hombre encorvado de al menos 80 años, con barba blanca hasta la cintura y ojos que brillaban con inteligencia afilada. Sostenía una pizarra y tiza. Sería mi voz esta noche. Honorables miembros del consejo, comenzó Kael, su voz resonando con poder contenido. Los he convocado porque el norte enfrenta una amenaza que va más allá de simples disputas territoriales. Enfrentamos traición desde dentro. El murmullo fue inmediato. Los alfas se inclinaron hacia adelante, algunos con incredulidad, otros con interés morboso. ¿Traición? Lord Marcus fue el primero en hablar. Esa es una acusación seria, Su Majestad. ¿Qué evidencia presenta? Gregor del Valle Rojo. Kael hizo un gesto y las puertas se abrieron. 2 guardias arrastraron a Gregor, todavía atado, con aspecto demacrado después de días en las celdas. Este alfa ha confesado ser parte de una conspiración liderada por Víctor, hermano de mi difunta Luna. El nombre cayó como bomba. Los alfas estallaron en exclamaciones de shock, negación, furia. Víctor era respetado, era sangre real, era... ¡Imposible!, rugió Lord Theron, un alfa masivo con cicatrices de batalla cruzando su rostro. Víctor ha servido fielmente durante años. ¿Nos pides que creamos las palabras de este alfa menor sobre las de un noble? Les pido que escuchen la evidencia completa, corrigió Kael con frialdad. Gregor no solo admitió su participación. Reveló nombres, planes y el verdadero objetivo. Mi muerte durante la ceremonia del solsticio. El silencio que siguió fue denso como niebla. Pero la fuente de esta información, continuó Kael, su mirada recorriendo cada rostro, es alguien que ha pagado un precio terrible por la verdad. Selene del Valle Rojo, a quien presento ante este consejo como testigo bajo mi protección personal. Todas las miradas convergieron en mí. Sentí el peso de su escrutinio como presión física, buscando fallas, debilidades, razones para descartarme. Lord Marcus se aclaró la garganta. Su Majestad, con el debido respeto, esta omega no puede hablar. ¿Cómo puede testificar? Puede y lo hará. Kael se puso de pie, descendiendo del trono para colocarse a mi lado. Maestro Corvus actuará como escriba. Yo traduciré sus gestos. Y todos ustedes verán por qué su silencio es la prueba más contundente de la corrupción que ha infectado nuestras manadas. Asentí al maestro Corvus. Mis manos temblaban ligeramente cuando comencé a deletrear, despacio, mientras el anciano transcribía y Kael traducía en voz alta. Cuando tenía 14 años, presencié cómo Gregor del Valle Rojo asesinó a su hermano mediante veneno durante el ritual de sucesión. El salón estalló nuevamente. Gregor intentó protestar, pero los guardias lo silenciaron. Continué. Cada palabra un peso que había cargado durante años. Gregor descubrió que yo lo había visto. Me arrastró a su cabaña esa misma noche. Me sostuvo mientras cortaba mi garganta lo suficientemente profundo para destruir mi laringe, pero no lo suficiente para matarme. Dijo que el silencio sería mi lección. Hubo silencio absoluto ahora. Incluso los más escépticos parecían sacudidos. Mi madre intentó denunciarlo. Murió 3 meses después en un accidente de cacería. Nadie cuestionó su muerte. Nadie cuestionó mi mutilación. Porque Gregor era el alfa, y yo solo una omega sin valor. Lord Theron se había puesto pálido. ¿Y esto está relacionado con Víctor cómo? Kael tomó el control nuevamente. Gregor reveló que Víctor lo contactó hace 6 meses, proponiendo una alianza. 4 manadas del sur acordaron apoyar un golpe durante el solsticio, pero necesitaban algo más. Su mirada se endureció. Necesitaban a alguien dentro del palacio que abriera las puertas. ¿Está sugiriendo que hay un traidor aquí? Lady Morgana, la única alfa femenina del consejo, se inclinó hacia adelante.
¿Entre nosotros? Entre mi círculo más cercano, confirmó Kyle. Alguien con acceso a los mecanismos de seguridad. Alguien en quien confío lo suficiente para no sospechar. El ambiente se volvió tenso, cargado. Los alfas se miraban entre sí con desconfianza repentina. En ese momento, las puertas laterales se abrieron de golpe. Víctor entró con paso firme, su rostro una máscara de indignación. Era más alto que Kyle, con rasgos aristocráticos que recordaban a su hermana Ariane. Pero donde ella había tenido calidez, él solo proyectaba frialdad calculada. «¿Qué clase de circo es este, Kyle?», exigió ignorando completamente los protocolos. ¿Acusarme de traición basándose en las palabras de un criminal desesperado y una omega sin voz? Palabras respaldadas por hechos, respondió Kyle sin inmutarse. Gregor mencionó el veneno usado en tu hermana. Describió específicamente la manufactura sureña del compuesto. ¿Cómo podría saber esos detalles a menos que estuviera involucrado? Víctor palideció apenas. Esos detalles estuvieron en los informes oficiales. Los informes que solo el Consejo y mi círculo íntimo pudieron acceder, puntualizó Kyle. Y Gregor no tiene acceso a esos archivos. Pero tú sí, Víctor. Esto es absurdo. Víctor se volvió hacia el Consejo. Me acusa porque llora a mi hermana, porque necesita un chivo expiatorio para su propia culpa. Él permitió que Ariane muriera. Él no la protegió cuando más lo necesitaba. La sala estalló en argumentos cruzados. Algunos alfas defendían a Víctor, otros exigían más pruebas. El caos reinaba. Y entonces, inesperadamente, sentí un cambio en el aire. Un aroma extraño, fuera de lugar. Hierbas amargas mezcladas con algo metálico. Veneno. Mi cabeza se volvió hacia las antorchas, hacia las sombras donde una figura se movía con sigilo. Sin pensar, sin dudarlo, me lancé hacia Kyle justo cuando la flecha surcaba el aire. El impacto me golpeó en el hombro con fuerza brutal, arrancándome un grito silencioso que nadie escucharía jamás. Caí contra Kyle, quien me atrapó instintivamente, su expresión transformándose de sorpresa a horror en un instante. Selene. El salón estalló en caos absoluto. Los guardias convergieron hacia donde había venido la flecha. Hubo gritos, transformaciones parciales, el sonido de acero siendo desenvainado, pero yo apenas podía procesar nada más allá del dolor ardiente en mi hombro y la forma en que Kyle me sostenía, su rostro sobre el mío, sus ojos salvajes con pánico que nunca había visto antes. «No, no, no», repetía como mantra, sus manos presionando la herida. «Corvus, necesito al sanador ahora». Intenté levantar mi mano, deletrear que estaba bien, pero el movimiento hizo que el dolor explotara de nuevo. La oscuridad comenzaba a filtrarse en los bordes de mi visión. Encontramos al arquero. La voz de Lord Marcus resonó. «Es... Su Majestad. Es Capitán Aldrich». El shock fue audible. Aldrich había sido el capitán de la guardia personal de Kael durante 5 años. Confiable, leal, incuestionable. O eso habían creído todos. ¿Y Víctor? La voz de Kael era puro veneno. Ha huido, pero no llegará lejos. Mientras los guardias se dispersaban, mientras el Consejo intentaba procesar la magnitud de la traición revelada, yo yacía en los brazos de mi rey, sintiendo cómo mi sangre manchaba el suelo de piedra ancestral. Pero había valido la pena, porque la flecha que yo había interceptado no estaba dirigida a mí, estaba dirigida directamente al corazón de Kael. Y mientras la conciencia se desvanecía, una certeza se instaló en mi alma. El silencio había terminado de ser mi debilidad. Ahora era mi ofrenda más preciosa, la vida del hombre que amaba, comprada con mi propio dolor. Desperté al sonido de cánticos ancestrales. Mi hombro palpitaba con dolor sordo. Pero las hierbas del sanador habían hecho su trabajo. El veneno había sido extraído a tiempo. 3 días, me habían dicho. 3 días inconsciente mientras mi cuerpo luchaba contra el compuesto letal que la flecha había llevado. 3 días durante los cuales el norte había cambiado para siempre. Víctor había sido capturado intentando huir hacia las fronteras del sur. El capitán Aldrich, bajo interrogatorio, reveló que había sido chantajeado. Víctor tenía pruebas fabricadas de que Aldrich había sido responsable de la muerte de Ariane, amenazando con destruir a su familia si no cooperaba.
La red de conspiración se extendía más profundo de lo que nadie imaginaba. 7 nobles menores, 2 comerciantes de influencia y las 4 manadas del sur que Gregor había mencionado. Todos ahora enfrentaban juicio, y yo me había convertido en algo que nunca imaginé. Un símbolo. La omega sin voz que se interpuso entre una flecha y su rey, la que pagó el precio de la verdad 2 veces. Las manadas hablaban de mí en susurros reverentes, como si fuera parte de una leyenda antigua cobrando vida. Era incómodo, era abrumador, era también, innegablemente, poderoso. «Estás despierta». La voz de Kael me sacó de mis pensamientos. Estaba en la puerta de mi habitación, aún vestido con las ropas formales del consejo, pero con aspecto de no haber dormido en días. Las ojeras bajo sus ojos eran pronunciadas, su mandíbula tensa con tensión acumulada. Se acercó con pasos medidos, como si temiera que pudiera desvanecerme si se movía demasiado rápido. Cuando llegó junto a mi cama, su mano encontró mi rostro con una ternura que contrastaba con la dureza de su expresión. 3 días, susurró. 3 días en los que creí que te había perdido antes de que realmente fueras mía. Señalé mi hombro vendado. Luego hice un gesto desdeñoso. Solo una flecha, quería decir. He sobrevivido a cosas peores. Su risa fue mitad sollozo. Solo tú dirías eso. Solo tú restarías importancia a interceptar una flecha envenenada destinada a matar a un rey. Me salvaste primero. Deletreé lentamente. Solo devolví el favor. Selene. Sus dedos se deslizaron hacia mi cuello, donde la marca del vínculo pulsaba visible ahora, plateada bajo la luz. El Consejo ha tomado decisiones durante tu recuperación. Víctor enfrentará juicio público en 3 días. Gregor también. Pero antes de eso, antes de que el reino vea cómo se imparte justicia, necesito que vean algo más. ¿Qué? Necesitan verte como lo que realmente eres. No solo la omega que salvó a su rey, sino como mi luna, mi compañera elegida, mi igual. Mi corazón se detuvo, luego estalló en un galope frenético. La ceremonia del vínculo, continuó, sus ojos buscando los míos con intensidad que robaba el aliento. Se realizará mañana al anochecer. Es rápido, lo sé. No has tenido tiempo de prepararte, de entender completamente lo que significa ser luna del norte. Pero, Selene, no puedo esperar más. No después de casi perderte. No cuando cada hora que pasa sin formalizar nuestro vínculo se siente como desperdiciar tiempo que podríamos estar usando para construir algo real. Las lágrimas vinieron sin permiso. Durante años había creído que mi vida sería silencio y sombras, que nunca sería vista, nunca sería valorada. Y ahora, di que sí, suplicó, su frente presionándose contra la mía. Di que aceptarás ser mía ante el reino entero. Di que me dejarás ser tuyo de la misma forma. Mis manos se movieron, temblorosas pero firmes. Sí, 1000 veces sí. La noche de la ceremonia llegó envuelta en magia antigua. El gran salón había sido transformado. Miles de velas flotaban suspendidas en el aire mediante hilos invisibles, proyectando luz dorada que hacía que las paredes de piedra brillaran como estrellas. Pétalos de flores de hielo, que solo crecían en los picos más altos, cubrían el suelo, liberando un aroma dulce y frío, y al centro, bajo un dosel tejido con ramas de pino negro y adornado con cristales de luna, esperaba el altar ancestral. Yo estaba en una antecámara lateral, siendo preparada por un equipo de omegas de la corte, que me trataban con una reverencia que todavía me desconcertaba. El vestido que habían elegido era una obra maestra, seda blanca como nieve nueva, con bordados de plata que formaban patrones de lobos y lunas. Las mangas largas cubrían las cicatrices de mis muñecas. El cuello alto ocultaba las marcas en mi garganta, pero la marca del vínculo, esa permanecía visible, brillando suavemente sobre mi clavícula como declaración que no necesitaba palabras. «Estás hermosa», dijo Lady Morgana, quien sorprendentemente había pedido ser mi acompañante para la ceremonia. La alfa del consejo me había visitado durante mi recuperación, disculpándose por su escepticismo inicial. «El norte no ha visto una luna como tú en generaciones. ¿Una que no puede hablar?», deletreé con humor sombrío. «Una que no necesita palabras para ser escuchada», corrigió ella con firmeza.
Has hecho más con tu silencio que la mayoría hace con discursos interminables. El reino te ve, niña. Realmente te ve. Las puertas se abrieron. El sonido de tambores ancestrales llenó el aire, marcando el ritmo de mi corazón. El camino hacia el altar se sintió eterno y demasiado corto a la vez. Cada par de ojos me seguía. Cientos de nobles, guerreros, omegas de alta cuna. Busqué juicio en sus rostros y encontré asombro, respeto, algunos incluso con lágrimas brillando en sus ojos, como si mi presencia significara algo más profundo que un simple apareamiento político. Y entonces lo vi. Kael esperaba bajo el dosel, vestido completamente de negro con detalles en plata, el atuendo tradicional de los reyes alfas durante las ceremonias de vínculo, pero no eran sus ropas las que me robaron el aliento. Era la forma en que me miraba, como si fuera la única persona en el salón, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido dejando solo nosotros dos. Cuando llegué a su lado, tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos con una naturalidad que hablaba de práctica, de todas las veces en la cabaña cuando el contacto había sido consuelo silencioso. El sumo sacerdote, un lobo antiguo de pelaje completamente blanco incluso en forma humana, se adelantó, llevando un cuenco de plata lleno de agua de manantial sagrado. Ante los ancestros, ante la luna que nos guía, ante el norte que protegemos, su voz resonaba con poder ceremonial. Estos dos se presentan para ser unidos. Kael, rey alfa del norte, ¿aceptas a esta omega como tu luna, tu compañera, tu igual en todas las cosas? La acepto. Su voz era firme como piedra de montaña. Con cada aliento que tengo, con cada latido de mi corazón. La acepto no porque el destino lo dictara, sino porque ella eligió estar aquí, porque es la más valiente entre todos nosotros. El sumo sacerdote se volvió hacia mí. Selene del Valle Rojo, aceptas a este alfa como tu compañero, tu protector, tu igual en todas las cosas. No podía hablar. Nunca podría, pero levanté nuestras manos unidas y coloqué la de Kael sobre mi corazón, luego la mía sobre el suyo. El gesto era antiguo, de antes de que las palabras existieran, un lenguaje de almas que trascendía la necesidad de voz. Acepto, dijeron mis ojos. Te acepto completamente. El sumo sacerdote sonrió, como si hubiera escuchado perfectamente. Entonces, por el poder de los ancestros, por la bendición de la luna, por la voluntad del norte, vertió el agua sobre nuestras manos unidas. Los declaro vinculados. Alfa y Omega. Rey y luna. Dos almas. Un destino. El salón estalló en vítores que sacudieron las vigas del techo, pero yo solo tenía ojos para Kael, quien me atrajo hacia él con una intensidad que hizo que todo lo demás desapareciera. Su beso fue promesa y posesión, ternura y pasión, todo entrelazado en un momento que grabaría en mi alma para siempre. Cuando nos separamos, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Mi luna, susurró contra mis labios. Mi imposible, valiente, perfecta luna. Esa noche, mientras la celebración continuaba abajo, nos retiramos a las habitaciones reales que ahora compartiríamos. Y allí, bajo sábanas de seda y luz de luna filtrándose por ventanas arqueadas, completamos el vínculo de todas las formas que importaban, no con palabras, sino con contacto, con miradas, con la certeza absoluta de que dos personas rotas habían encontrado la forma de estar completas juntas. El silencio ya no era mi prisión, era mi santuario compartido con el único hombre que había aprendido a escuchar lo que mi corazón decía sin voz. 6 meses después del juicio que vio a Víctor y Gregor condenados al exilio perpetuo, más allá de las montañas malditas, el norte florecía bajo una primavera que parecía celebrar nuevos comienzos. Yo estaba en los jardines del palacio, donde había establecido mi santuario personal, un espacio dedicado al cultivo de hierbas medicinales que mi abuela me había enseñado años atrás. Las plantas crecían abundantes bajo mis cuidados, y había comenzado a entrenar a otras omegas interesadas en el arte de la sanación. Las viejas leyes que prohibían a las omegas aprender oficios habían sido derogadas en mi primera acción oficial como luna. Kael decía que yo había cambiado más en 6 meses que lo que él había logrado en años de reinado. Yo creía que simplemente había abierto puertas que estaban listas para ser abiertas.
Mi Lady Luna. Una voz joven me interrumpió. Era Elara, una omega de apenas 16 años que había mostrado talento natural para las mezclas. El preparado de valeriana está listo para ser filtrado. Excelente, deletreé, y ella entendió inmediatamente. Todos en el palacio habían aprendido mi lenguaje de señas, no porque yo lo exigiera, sino porque querían, porque respetaban a la luna que salvó a su rey y transformó su reino sin pronunciar una sola palabra. Pero esa mañana, mientras trabajaba entre las plantas, sentí algo diferente, una náusea sutil que venía acechando durante días, un cansancio que ninguna cantidad de descanso parecía aliviar. Y esa mañana, cuando el aroma de la menta, mi hierba favorita, me revolvió el estómago, la verdad me golpeó con la fuerza de una revelación. Estaba esperando un heredero. Las manos me temblaron mientras tocaba mi vientre todavía plano. Una vida crecía dentro de mí, parte mía, parte de Kael, un cachorro que llevaría la sangre del norte y el legado de supervivencia que yo representaba. Tenía que decírselo, inmediatamente. Lo encontré en la sala del consejo, revisando informes con Lord Marcus y Lady Morgana. Cuando entré sin anunciarme, un privilegio que solo yo tenía, los tres levantaron la vista con sorpresa. Selene. Kael se puso de pie inmediatamente, siempre sintonizado con mis estados de ánimo. ¿Qué sucede? Estás pálida. Sacudí la cabeza, acercándome hasta quedar frente a él. Lord Marcus y Lady Morgana intercambiaron miradas, leyendo la intensidad del momento. ¿Necesitan privacidad, Su Majestad?, preguntó Marcus diplomáticamente. Kael no apartó sus ojos de los míos. Sí, por favor. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, coloqué las manos de Kael sobre mi vientre. Sus ojos se ensancharon, comprensión iluminando su rostro como amanecer sobre montañas. ¿Estás...? No pudo terminar la pregunta, la emoción ahogando sus palabras. Asentí, las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. Felices, esta vez. Completamente felices. Su reacción fue inmediata. Me levantó en sus brazos, girándome con cuidado reverente, su risa resonando en el salón como música que no había escuchado en mucho tiempo. Risa pura, sin sombras de dolor pasado. Un heredero, susurró cuando finalmente me bajó, sus manos enmarcando mi rostro. Selene, vas a darme un heredero. Vamos a ser padres. Señalé hacia él, luego hacia mí. Luego hice la forma de una cuna con mis brazos. Nuestra familia, quería decir, finalmente completa. Serás una madre extraordinaria, dijo con convicción absoluta. Nuestro hijo aprenderá que la fuerza no viene de la voz más alta, sino del corazón más valiente. Aprenderá el lenguaje del silencio y el poder de la verdad. Los meses siguientes pasaron en un borrón de preparativos y cambios físicos que me maravillaban. Mi vientre crecía, redondo y firme, y con él crecía también una sensación de paz que nunca había conocido. Kael era protector hasta el punto de la obsesión. Insistía en acompañarme a todas partes, incluso a mis sesiones en el jardín de hierbas. Es un alfa, decía cada vez que yo le lanzaba una mirada exasperada. No puedo evitarlo. Tú llevas lo más preciado que tengo. 2 cosas, corregí, señalando mi vientre y luego mi corazón. Tienes razón, admitió con sonrisa suave. Ambos igualmente invaluables. Fue en el 8º mes cuando sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Estaba en nuestras habitaciones privadas, Kael leyéndome en voz alta de los archivos ancestrales. Una costumbre nocturna que habíamos desarrollado. Su voz era melodía que tranquilizaba tanto a mí como al bebé que pateaba activamente dentro de mí. El cachorro era particularmente activo esa noche. Kael había puesto su mano sobre mi vientre, sintiendo cada movimiento con asombro que nunca disminuía. Fuerte, comentó. Definitivamente un luchador como su madre. Y entonces el bebé pateó especialmente fuerte, directamente contra mi diafragma, empujando aire hacia arriba de una forma que nunca había sentido. Mi garganta, el tejido cicatrizado, dañado, silencioso durante tantos años, vibró con la presión, y salió un sonido. No una palabra, apenas un susurro ronco, áspero como piedras rozando, pero era un sonido. De mi garganta, mi voz, me congelé.
mis ojos ensanchándose con shock. Kyle también se había petrificado, mirándome con expresión de asombro absoluto. «Acabas de...», susurró, como si hablar más alto pudiera romper el momento. Tragué con dificultad, sintiendo el movimiento de mi garganta de forma diferente ahora. Intenté nuevamente, forzando aire a través del tejido cicatrizado. Kyle. Su nombre. Apenas un susurro roto, doloroso de producir. Pero era su nombre en mi voz, la voz que creía perdida para siempre. Las lágrimas corrieron por su rostro sin vergüenza. Me atrajo hacia él con cuidado de no presionar mi vientre, sosteniéndome como si fuera el tesoro más frágil y precioso del mundo. «Tu voz», sollozó contra mi cabello. «Selene, tu voz». No era completa. Las palabras salían rotas, limitadas. Hablar me dolía, y sabía que nunca recuperaría completamente lo que Gregor me había robado, pero tampoco lo necesitaba, porque había aprendido que la comunicación iba más allá de las palabras, que el amor se expresaba en 1000 formas diferentes. Pero tener la opción, poder susurrar el nombre de mi compañero en momentos íntimos, poder arrullar a nuestro hijo cuando llegara. Eso era un regalo que no había esperado recibir. «El bebé», dije con voz rasposa, cada palabra un esfuerzo. «Nos dio... esto, nuestro milagro dando otro milagro». Kyle besó mi frente, mis mejillas, mis labios, como si supieras que ya eras perfecta, pero el universo decidió darte este regalo de todos modos. 2 semanas después, durante una tormenta de nieve que pintó el mundo de blanco, di a luz a una niña. Pequeña pero fuerte, con los ojos grises de su padre y un mechón de cabello oscuro que prometía ser tan negro como el mío. Cuando la colocaron en mis brazos, envuelta en mantas suaves, algo dentro de mí se asentó completamente en su lugar. Esta era mi familia, mi manada, mi hogar. Kyle estaba junto a la cama, mirando a su hija con reverencia que hacía que mi corazón se desbordara. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó suavemente. Miré a nuestra hija, sus pequeños dedos envueltos alrededor del mío, sus ojos ya alertas y curiosos a pesar de ser tan nueva en este mundo. Y supe exactamente qué nombre le pertenecía. «Arian», susurré con mi voz rota pero real, «como tu primera luna, para honrar el pasado». Kyle me miró con ojos brillantes de lágrimas. «¿Estás segura?», asentí. «Ella merece ser recordada. ¿Y nuestra hija? Llevará su nombre hacia el futuro». Él besó mi frente con ternura infinita. «Arian entonces, heredera del norte, hija de la luna más valiente que el reino ha conocido». Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y nuestra hija dormía entre nosotros, reflexioné sobre el viaje imposible que me había traído aquí. De una omega muda arrojada al río helado, a la luna del norte sosteniendo a su heredera. El silencio había sido mi prisión durante tanto tiempo. Luego, se convirtió en mi arma, mi poder, mi forma de cambiar un reino sin gritar. Y ahora, con mi voz regresando en susurros rotos, comprendí la verdad final. No era la voz lo que me hacía poderosa. Era el alma que siempre había hablado, incluso cuando las palabras me fallaban. Y esa alma, esa esencia que había sobrevivido hielo, traición y dolor, ahora cantaba con la certeza absoluta de que había encontrado su lugar, en los brazos de un rey que aprendió a escuchar el silencio, en un reino que aprendió que el poder viene en muchas formas, y en el corazón de una niña que nunca conocería el silencio como prisión, sino como uno de los muchos lenguajes del amor. Si esta historia te gustó, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción es lo que mantiene este canal vivo y me ayuda a traer más capítulos intensos para ti. Mira el icono que está apareciendo en la pantalla. Solo tócalo para suscribirte al instante. Es rápido y no te perderás ningún nuevo episodio de nuestro universo paranormal. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.